Vamos a continuar con nuestra serie, la historia de la iglesia, que es un tema que todo cristiano necesita conocer. Necesitamos conocer cuáles son nuestras bases sobre lo que está fundada la iglesia cristiana. Y hoy nos toca un tema que a mí me urgía llegar, que es acerca de la reforma. Y vamos a hablar un poco de los reformadores, de los hombres que Dios usó en ese tiempo para rescatar las verdades de la Biblia. Y estos reformadores, no vamos a poder verlos todos porque es un buen número, pero los más importantes, digamos. Y estos hombres, estos reformadores, sentaron las bases espirituales y bíblicas sobre las cuales nosotros ahora estamos cimentados. Bases sobre las cuales nosotros ahora podemos construir. Estos hombres respondieron al llamado de Dios y marcaron la diferencia en su generación. Y surge aquí una pregunta: ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Menos que lo que hicieron ellos? No. Él está esperando que nosotros también respondamos al llamado y marquemos diferencia en nuestra generación. Estos reformadores en ese tiempo quebraron el sistema religioso. Predicaron el evangelio en la forma más pura y sencilla. El justo por la fe vivirá. Su mensaje era 100% bíblico. Jesús, cuando predicó, trastornó a la religión de ese tiempo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que saquemos las Escrituras y nuestro mensaje esté basado en las mismas. No podemos ir hacia otro lado. Desgraciadamente, pues la historia nos muestra que el hombre es necio y que no aprende de la historia y la vuelve a repetir. Y evocando al filósofo aquel que dijo que la nación que no aprende de su historia está condenada a repetirla. Y si nosotros no aprendemos de la historia cristiana en este caso, volveremos a repetirla. Lo trágico es que desgraciadamente la historia se está repitiendo. El cristianismo de hoy, escuchen bien, necesita una reforma. ¿Cómo que necesita una reforma? El cristianismo de hoy ha dejado las Escrituras como antaño, ha dejado la guía del Espíritu Santo y la ha cambiado por simples métodos humanos, ideas humanas. Sin embargo, al estudiar nosotros el tiempo de la reforma, tenemos una sólida base, es decir, lo que a los reformadores les tardaron 200 años en lograr. Nosotros, fíjense, muchas de las cosas que hay en la iglesia cristiana, para nosotros son muy normales y comunes, pero a medida que vamos a estudiar nos vamos a ir dando cuenta que vienen de ahí, de este tiempo. Vamos a hacer un breve contexto que prevalecía en el tiempo que la reforma comenzó a gestarse. En el siglo XIV de nuestra era, la iglesia, según la historia, declara que llegó a ser ya un nido de corrupción. El hombre tomó el lugar de Dios, se sentó en el trono que le pertenece a Dios, se sentó el hombre allí haciéndose igual a Dios. La iglesia adquirió un poder político, cerraron la Biblia, inventaron un montón de doctrinas heréticas, inventaron las indulgencias, que no es otra cosa más que licencia para pecar. Con una feria usted pagaba y salían del infierno, del purgatorio, y ya estaban limpios sus pecados. Vendían esas indulgencias. Los líderes religiosos de ese tiempo, algunos de los papas, no todos por supuesto, eran pervertidos, estaban corrompidos, puesto que al no conocer la Biblia, no había revelación. Y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, no era suficiente. Había que añadirle. Al cerrar las Escrituras, eso es lo que le pasa al hombre, al ser humano.
y a las sociedades que se dicen cristianas. Cierre usted la Biblia y va a comenzar con todos los métodos humanos y toda la filosofía humanista. Entonces había que añadirle, puesto que ya no había revelación, ya el sacrificio de Cristo ya no era suficiente. Mire, hace como, no sé, unos años vi en el canal Enlace algo que me sorprendió que lo estuvieran pasando ahí, porque supuestamente es un canal cristiano. Y lo que vi ahí, yo lo vi con mis propios ojos, era un grupo de cristianos, algunos se llamaban profetas, que llegaron al monte Everest y llegaron a las faldas del mismo, no pudieron escalarlo porque no son montañistas, ¿no? Pero se quedaron a las faldas del monte Everest y de pronto uno de ellos saca un maletín y lo abre y se pone un pañuelo azul y se lo enreda en la cabeza y dice, esto va a proteger mi mente, y se lo amarra. Y luego se saca otro lienzo rojo, se lo pone en la espalda y esto va a cubrir mis espaldas. Y la gente me empezó a llamar de aquí de la congregación, pastor, hay algo muy raro que está pasando ahí en el canal. Sí, yo lo estoy viendo. Enseguida, esta persona, que es un evangelista muy conocido, sacó una daga como de este tamaño y se hincó y dijo, Dios nos envió a derrotar a Satanás, porque nos mostró Dios que el trono de Satanás está en el Everest. Entonces tomó esa daga, la encajó en la tierra y le movió y decía gritando, escucho el gemido de Satanás, estás siendo vencido, muere Satanás. Y cuando yo miré eso dije, ¿qué está pasando aquí? Yo suponía que Satanás había sido vencido en la cruz del Calvario. Y ahora me salen estos tipos con que Dios les dijo que fueran a derrotar a Satanás al mismo ombligo del mundo, que es el monte Everest, según ellos. Pero ¿qué ganas de añadirle al sacrificio? Porque si así fuese, entonces el sacrificio de Cristo no fue completo. ¿Saben por qué ha sucedido eso, hermanos? Y sucede en nuestros días. Y lo palpamos con nuestros propios ojos porque hemos cerrado la Biblia. La hemos cerrado, la hemos hecho a un lado. Y eso no se vale. Esa gente derramó su sangre por rescatar las verdades de la Biblia. Y si hoy sucede eso, estamos repitiendo la historia. Le estamos añadiendo al sacrificio de Cristo. Y eso no se vale. Los cristianos creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. No hay que añadirle absolutamente nada para que éste sea completo. Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario y no hay que añadirle más. Todo lo que venga así que para añadirle está fuera de la Biblia. Bien. Como reformador, muchos de ellos se enfrentaron a las más oscuras tinieblas de ese tiempo con las verdades del Evangelio. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Y bueno, que comience la reforma, que nadie tenga miedo, porque a algo hemos sido llamados en esta presente generación. Déjeme leerle, no lo busquen, nada más anoten los que lo están haciendo. Jeremías 51:20, escuche lo que dice. Esta es una palabra profética para usted. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos, y por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes.
También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes, quebrantaré por medio de ti. Porque la palabra que Dios te dé, porque estamos abriendo la Biblia, hermanos. La palabra que Dios te dé, quebrantará. Y habrá un choque con el sistema religioso que prevalece en la iglesia cristiana de hoy. ¿Por qué? Porque jamás las doctrinas humanas, los pensamientos humanos han sido aceptados por Dios. Lo que el Señor acepta es, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas está todo. En ellas hablan de mí. Y quiero empezar con un hombre llamado John Wycliffe, que se le conoció como el traductor de la Biblia. Este hombre dijo lo siguiente: mientras tenga aliento, mientras tenga vida, hablaré y defenderé la palabra de Dios. Estoy dispuesto a defender lo que creo, aún a costa de mi propia vida. Él creía, este hombre, que todos podían conocer a Dios de una forma íntima y personal. Para usted esta expresión es muy común, pero déjame decirle algo. En su tiempo, este concepto era totalmente desconocido, era totalmente revolucionario. El hecho de escuchar a alguien que dijera, cada uno puede conocer a Dios de una manera personal, era algo que no, solo el Papa habla con Dios. Solo Dios habla con el Papa. Dios no puede hablar con cualquiera. Entonces, cuando este hombre dice que todos pueden conocer a Dios de una manera personal, eso chocó inmediatamente. ¿Cómo? Le llamaron a John Wycliffe la estrella matutina de la Reforma, porque empezó a brillar la luz poco a poco del Evangelio. Este hombre nació en Inglaterra en el año 1330, ya hace muchos años. A los 30 años de edad, este hombre comenzó su trabajo de reformar la iglesia. En su tiempo los sacerdotes controlaban todo lo que era la política, el comercio, la educación. Todo era controlado por el clero católico en este caso. Este John Wycliffe ingresó a la Universidad de Oxford en Inglaterra. A los 16 años ingresó a la universidad para estudiar y ser sacerdote. En aquellos tiempos había que ir a la universidad y en la misma universidad obtenías tu título de sacerdote. Y a los 16 años, hay un rasgo, fíjate, en todos los reformadores, todos fueron sacerdotes. Pues, ¿quién más? Si eran los que supuestamente se habían inclinado y decidido por Dios. Y este hombre no era la excepción. Y a los 16 años entró a la universidad a estudiar, porque él desde muy joven sentía una atracción por Dios, un hambre por Dios. Y comenzó a distinguirse John Wycliffe como un hombre que comenzó a estudiar las Escrituras. Y llegó al punto, en un momento de su vida, a declarar lo siguiente: las Escrituras, la Biblia, tienen la última palabra. Y eso, pues, ¿cómo? Para nosotros suena normal, pero yo quiero que ustedes se ubiquen hace, ¿cuántos años? 600 y pico de años. Cuando era un oscurantismo total. Recordemos que en su tiempo, en el tiempo de Wycliffe, no había traducción al inglés de las Escrituras. No. Mire, las Escrituras existía solamente la traducción de Jerónimo al latín. Y el idioma latín era el idioma de los eruditos, decían ellos. Era el idioma de los ángeles, decían ellos. Sí, y solo los sacerdotes tenían acceso a la Biblia en latín, porque su erudición, su preparación académica al aprender latín, les daba la oportunidad de leer las Escrituras. Bien, en su tiempo, en el tiempo de este hombre, surgieron las indulgencias. Y el cobro del servicio religioso
cómo bautizar, casar, etcétera, etcétera. Con el cuento de que si no bautizaban a los niños, estos serían como un animalito. De allá viene eso. ¿Han oído eso? Ay, si no bautizas a tu niño y se te muere, es como un animalito. Imagínense nada más. Pero esto llevaba el fin, obviamente, para que sus hijos no quedaran como animalitos, había que bautizarlos, estaban cautivos. Oiga, quiero bautizar a mi niño, sí, pero te cuesta una lana. Todo estaba perfectamente delineado para abusar de la gente. Es lo mismo que está pasando hoy, hermanos. Hay iglesias cristianas que ya están cobrando casar. El colmo sería que se empezara a cobrar por bautizar. Pero se está repitiendo la historia. Entonces, Dios estaba preparando a un hombre valiente. Dios necesita hombres valientes. ¿Dónde están los valientes? A ver, los valientes como los que rodearon al rey David y se les conoció como los valientes de David. Hombres valientes como John Wycliffe, que se enfrentó al fraude espiritual, que no se quedó callado. No podemos quedarnos callados, hermanos. Estaríamos traicionando la palabra de Dios si nos quedamos callados y no denunciamos todas las corruptelas que existen en el cristianismo de hoy. Esto nos va a traer enemigos, pero bueno, ¿cuándo están dispuestos a la hoguera? Mire, denle gracias a Dios que ahorita no hay eso. Está más facilito ahora. Pero en aquel tiempo no. Wycliffe llegó a ser muy pronto, por su dedicación a Dios, llegó a ser muy pronto el encargado de la parroquia en la universidad. Y llegó a ser maestro en la misma universidad de Oxford. En el año 1369, John Wycliffe obtuvo su primer título de teología. Se graduó. Pero en 1371, 2 años después, fue reconocido como el teólogo y el filósofo más erudito de la Universidad de Oxford. Es decir, John Wycliffe no era cualquier hoja de estafiate. Era un hombre preparado. Y Pablo le dice a Timoteo, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que ser enteramente preparado para toda buena obra. Tiene que ser conocedor de la Biblia. Y este hombre, pronto Dios lo empezó a levantar. Dios tenía un plan con él. En el año 1372 recibió su doctorado en teología. En 1374 comenzó a hablar en contra del hecho de que la iglesia de ese entonces poseyera el poder político, social, y decía John Wycliffe que eso le correspondía al Estado solamente y no a la iglesia. Y volvemos a caer en lo mismo hoy. Pastores con ambición de poder coqueteando con los políticos. ¿Y saben una cosa? Eso no es de Dios. La iglesia tiene que estar consciente de cuál es su misión y su trabajo. Ahorita que es tiempo de elecciones, claro, pues me hablan los candidatos a gobernador, a diputado, y Pastor Olivares, queremos una plática después de que pase todo hablamos, ¿qué te parece? Ustedes creen, es que queremos que no sé qué, que puras mentiras. Y si no estamos ubicados, hermano, fíjense cómo quieren engancharnos. El partido fulano de tal tiene un proyecto para ayudar a las iglesias cristianas. ¿Se imaginan los cristianos, la iglesia de Cristo, pidiéndole favores a los partidos políticos? Por el amor de Dios. Sin embargo, hermanos, es triste que líderes cristianos están envueltos en todo ese asunto. Déjenselo eso a los políticos. Y por el amor de Dios, enseñen a sus ovejas la palabra de Dios. Eso no les gusta a esa gente. Y John Wycliffe se levantó en contra y dijo, no, la iglesia no tiene que meterse en política. La misión de la iglesia es totalmente espiritual. Así era este hombre. Se necesitan de esos. Después de mucho estudio, concluyó que la iglesia debía de ocuparse solo del aspecto espiritual.
Lo político no debía tocarse por la iglesia. Y tenía razón el hombre. Se opuso a que el Papa tuviera grandes extensiones de tierra como propiedad en Inglaterra. ¿Qué tenía que hacer el romano en Inglaterra y teniendo tierras allí? Y dijo, no. Wycliffe dijo que debía el Papa de ocuparse en las necesidades espirituales de la gente y llevarlas a Cristo. Por supuesto no le gustó al Papa Gregorio XI. Esto no le gustó, se enfureció. Ese era el Papa contemporáneo de John Wycliffe. ¿Cómo era posible que uno de sus más brillantes teólogos se opusiera de esa manera al Papa? El rey de Inglaterra, cansado de los abusos papales, porque fíjense lo que hacían. Si un inglés moría sin dejar algo a la iglesia en su testamento, la iglesia le confiscaba todo. No, pues eran listísimos. John Wycliffe se enfrentó al Papa. Este desenfrentó, no que se puso a golpes, ustedes entienden. Se enfrentó en un desafío para poner y elevar las escrituras y decirle, mire, con todo respeto, pero aquí dice esto, y usted está haciendo eso. Y se enfrenta a él y escribió lo siguiente: no puede haber dos soberanos sobre Inglaterra. O Eduardo es el rey Eduardo era el rey de Inglaterra en ese tiempo, o el Papa es el rey. Pero los ingleses aceptamos a Eduardo como el rey y rechazamos a Roma. ¿Qué tenía que andarse inmiscuyendo? Es como si el presidente de El Salvador o de Venezuela quisiera gobernarnos a nosotros. ¿Qué tenía que andar haciendo? Pero era la ambición de la naturaleza pecadora y caída. El punto fuerte de John Wycliffe era su apego y fidelidad a las Escrituras. Mire, cuando yo leo la biografía de estos hombres, me inspira. Me inspira porque estos hombres dejaron huella en la historia, hermano. Y dice la Biblia que David, habiendo servido a su generación, murió y dejó huella. Hay una sola oportunidad de dejar huella aquí en la tierra. Y esta es: hay una sola vida que Dios nos da. Y necesitamos dejar huella en esta tierra. Y John Wycliffe era apegado a las Escrituras, fiel a las Escrituras, leía incansablemente, dice la historia, estudiaba incansablemente y como consecuencia su entendimiento se ensanchó. ¿Qué está pasando con todos los que ingresaron a la escuela bíblica? Hay gente que dice, pastor, en 3 meses de dedicarme a un estudio sistemático de la Biblia, mi vida ha dado un vuelco total. Yo no me imaginaba que esto podía existir. Pero imagínate que cerramos la Biblia y los entretenemos con filosofías humanas, con cuentos y fábulas como en el tiempo del oscurantismo. Esto llevó a John Wycliffe a poder distinguir entre lo verdadero y lo falso, el conocimiento de la Biblia. Y lo llevó pronto a una conclusión: la iglesia está en contra de la Biblia. Wow. Eso para nosotros nos suena, otra vez les digo, muy normal. Pero en ese tiempo, hermanos, era una bomba. Él abrió las Escrituras. La iglesia la cerraba. Él las abría, la predicaba a la gente. Y la iglesia de Roma decía, no, es pecado leer las Escrituras. Imagínense. Pero este hombre no se amilanó. Comenzó a ver que las doctrinas de la iglesia eran hipócritas, eran heréticas. Entendió que todo estaba diseñado para obtener dinero, poder y control. Déjame decirle, hermano, eso es lo que prevalece en la iglesia cristiana de hoy. Es una tristeza. No hay día que no reciba un fax, un correo, un reporte. En la mañana no fue la excepción. Una persona me dijo, pastor, fíjate que fui aquí al estado de Hidalgo. ¿Te acuerdas de fulano de tal? Una persona ahí que
empezó a ministrar, dice, fíjate que, vieras cómo manipula a la gente, vieras cómo estafa a la gente, vieras cómo los engaña para sacarles el dinero. Esa historia, hermano, es tan común. Predicadores que dicen, Dios me dio un sueño, que me estaban contando hace 3 días, de un predicador allá en Texas. Dios me dio un sueño, hermanos, que me va a dar un camión nuevo. Y me dijo que los primeros 100 que den $1,000, su nombre va a estar en el cielo y que quién sabe qué. Y ahí van los borregos a darles. ¿Quién es más tonto? ¿Quién es más corrupto? Tan tonto es y corrupto el que hace eso como el que da de esa manera. Hermanos, estamos en la misma. Es una tristeza. Hemos caído en lo mismo otra vez. Usted entra a las librerías cristianas y es un desastre. Ya no más falta que haya ropa interior con un versículo. Y no les extrañe que un día saquen eso. Es una vergüenza lo que está pasando, hermanos. Y nadie dice nada. Pocos son los que levantan la voz. ¿No será porque están en lo mismo? Hermanos, debemos de abrir el corazón, abrir la mente y sobre todo abrir las Escrituras. Porque cuando tú abres las Escrituras te va a pasar lo que John Wycliffe. Vas a conocer la verdad de Dios. Y no te vas a poder quedar callado. Dice la historia que John Wycliffe se preguntaba, ¿cómo expongo esta corrupción? ¿Cómo le hago? Y oraba. El engaño era tan grande, decía él, que revelarlo de una sola vez sería algo abrumador. Decidió hacerlo paso a paso, sabiamente, porque él estaba dentro de la Iglesia católica. Dice la historia que en 1376 escribió tratados donde exponía la codicia y la avaricia de la Iglesia y se opuso a la excesiva riqueza de la Iglesia. Hoy el mensaje de la Iglesia cristiana es: Dios te quiere prosperar. Ese es el mensaje de hoy. Y hemos malbaratado el Evangelio. ¿Usted cree que Dios está interesado en hacerlo rico? ¿O en transformarlo conforme a la imagen de Jesús? ¿Cuál será el énfasis de Dios? Pero estos profetas de la prosperidad se dedican a eso. Y la gente se la cree porque les cierran la Biblia. Y aún no son tan listos que aún usando la misma Biblia, torciendo el sentido de los versículos, se enriquecen a sí mismos. Es una tristeza todo esto. El mismísimo obispo de Londres, dice la historia, se sintió aludido. Dijo, caray, esto no me está gustando. Dice la historia que en febrero del 1377 llamó a John Wycliffe a responder ante un sínodo de obispos y gente del clero a los cargos que se le estaban haciendo de herejía. Imagínate, lo acusaron de hereje porque decía que debían de leer la Biblia. Un pastor una vez tratando un asunto, yo les he contado esto, tratando problemas de la iglesia cristiana, me dice, ¿tú qué opinas? Yo le dije, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Y me dice, tú siempre con la Biblia. ¿Cómo? Tú para todos sacas la Biblia. ¿Qué quieres que saque el libro vaquero o qué? ¿Cómo? Le dije, oye, tú eres pastor, ¿cómo me dices que yo siempre saco la Biblia? Pues, ¿qué quieres que saque? ¿El libro del Mormón o qué? Es increíble. Y esto fue aquí en Guadalajara, ahí en mi oficina. Un pastor diciendo eso. Entonces, en el 1377 lo llamó para responder a los cargos de herejía. Dice la historia que Wycliffe llegó a la Catedral de San Pablo en Londres, que todavía está en pie, donde lo esperaba el obispo y un séquito impresionante de religiosos, pero dice la historia que John Wycliffe ya contaba con muchos simpatizantes que estaban abriendo los ojos y que se arma la trifulca. Se armó el San Quintín, porque entre empujones y todo y que se agarraron a golpes.
Porque en este lo quemamos, lo quemas nada, me quemas a mí también, no. Y empezó. Y dice la historia que salió él ileso en esa ocasión de la catedral y salió corriendo. Y el Papa Gregorio XI, al enterarse que el juicio que por herejía le estaban haciendo a John Wycliffe, que había fracasado este juicio, emitió 5 bulas papales. Una decía lo siguiente: a los eruditos de Oxford, ¿cómo habéis permitido que brote la cizaña entre el trigo? Entre el trigo puro de vuestra gloriosa universidad, picándoles el orgullo, ¿no? Y lo peor, dijo el Papa, permitís que siga creciendo. Enseguida, en una de las bulas, los amenazó que si no silenciaban a Wycliffe, sus almas correrían peligro. Ese silenciar a Wycliffe, ¿a qué cree que se refería? Para los del internet, cuello que le cortaran la cabeza. Si Oxford no calla al hereje Wycliffe, declaraba el Papa, ya no recibirán el apoyo de la Iglesia Católica en Roma. Dice la historia que un concilio de eruditos de Oxford se juntaron para apoyar a John Wycliffe y escribieron a Gregorio XI lo siguiente: con todo respeto, las afirmaciones de John Wycliffe, aunque no suenan bien, no son erróneas. Se armó, terminó de armarse la cosa. Para nosotros nos suena así como, ay, tan exagerado. Les voy a insistir y a reiterar, tienen que ubicarse de alguna manera en esa época para poder tratar de entender en el contexto en el que esta gente vivía. Bien, Wycliffe es citado a la corte de nuevo para responder a los cargos que el mismo Papa le hizo. Esto ya era gravísimo, ya directamente el Papa lo acusó. Fue llamado a la corte. Él, estando de pie ante decenas de obispos y de sacerdotes, dice la historia, escuchó las acusaciones que el Papa le hizo y contestó John Wycliffe: niego que el Papa tenga derecho alguno al dominio político, al dominio civil, y tampoco puede calificar o descalificar por medio de sus bulas. Y citó Hechos capítulo 5. Vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 5, versículo 25. Se sabía la Biblia, estudió las Escrituras. Hechos 5, 25. Dice así: pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temía ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, está hablando de los discípulos, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A mí no me importa ni nos debe de importar cuán ilustre, ungido, embarrado, lo que usted quiera, sea un hombre que diga que es un hombre o una mujer de Dios, que nos diga: sí, así dice la Biblia, pero así digo yo. No nos debe de importar. Y decir: no, espérate. Para mí es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquiera que se atreva, escúchame bien, a decirte que no, que la Biblia no, que también estos libros y que también la revelación del apóstol Mimín Pingüín y no sé cuánta cosa, mándalo a volar. No tienes por qué creerle, porque entonces tú estarás comprometiendo el evangelio que Dios te ha conferido. Así estaba la cosa, hermanos. Los acusadores de Wycliffe se quedaron atónitos ante el desafío
que estaba haciendo ante la máxima autoridad, ante la cabeza de la iglesia. Jamás nadie había desafiado al Papa, jamás. Pero un día Dios puso un espíritu diferente en ese hombre. Y su enfrentamiento no era en la carne, no era de odio, era de amor por Dios y amor a la iglesia. Amor por los que Cristo había muerto en la cruz. Se volvió a armar el San Quintín, el traca-traca, la cámara húngara. Pero milagrosamente dice la historia que volvió a salir vivo, porque en ese tiempo era hoguera o te cortaban la cabeza. Desesperados los religiosos le prohibieron predicar en público. Le dijeron, si tú sigues predicando te vamos a excomulgar. Acuérdense que él era sacerdote católico, Pero fíjense qué cosas, se sometió. Ya no predicó, pero no contaban con su astucia. Su pluma no guardó silencio. Empezó a escribir y escribir. Y dice la historia que adiestró en privado a un grupo de hombres y mujeres a los que llamó hombres evangélicos. Estos hombres viajaron por toda Inglaterra predicando el evangelio, hablándoles de las buenas nuevas que habían encontrado en el idioma de ellos, a la misma vez que denunciaban los abusos de la iglesia romana. Y predicaban, iban por todos lados. Y en el año 1378, John Wycliffe declaró que las escrituras eran el único fundamento de toda doctrina. ¿Se han fijado que a través de los años, yo siempre les he dicho que nuestra máxima autoridad es la Biblia? ¿Se han fijado en eso? Que no hay otro libro. Esas declaraciones eran las que hacían estos hombres. Y debemos estar totalmente convencidos. Así debemos de ser nosotros. Declarar que nuestro único fundamento es la Biblia. Y aunque salga el profeta aquel y el apóstol aquel, ahora que hay apostolitis por todos lados. Hoy cualquier memín pingüín es apóstol. Sin estar probados. Sin estar forjados como hombres de Dios. Se vuelven unos ladrones, estafadores y abusan de las ovejas, hermanos. Es triste lo que está pasando. La reacción nos hizo esperar. Comenzó el clero a tachar de herejías los escritos de Wycliffe, las declaraciones de él. Entre otros escritos de Wycliffe, había uno que decía que la Biblia no necesitaba una interpretación oficial del clero, que cualquiera podía leer las escrituras. Oye, yo siempre cuando yo me convertí hace 30 años, el sacerdote de la cuadra donde yo vivía nunca se había ocupado de mí. Nunca hablé con él, nunca nada. Pero en cuanto supo que me había hecho protestante, según ellos, fue y me buscó a la casa para salvar mi alma. Y me dijo, es que nadie puede entender la Biblia. Le digo, oiga, pero pues si Jesús les habló a los discípulos y no estaban tontitos, yo no estoy tonto. Yo entiendo la Biblia, claro, lo básico, digamos, ¿no? Cristo murió por mí, por mis pecados, el justo por la fe vivirá, en fin. Claro que hay temas difíciles de entender, pero eso a base de estudiar uno los puede ir desarrollando. Pero él escribió que las escrituras debían de ponerse al alcance de todos. Repito, este era revolucionario. No solo de los sacerdotes. Él escribió que la iglesia verdadera la formaban solamente aquellos que habían nacido de nuevo. Algunas herejías que Wycliffe atacó en sus escritos fue la confesión auricular, de que una persona va ante un sacerdote y le confiesa sus pecados.
Atacó la absolución de que yo te absuelvo. Wycliffe escribió que la confesión no debe ser al hombre, sino a Dios. Él estableció con estudio concienzudo que no hay indicios en la Biblia de tal práctica. Y ponía ejemplos bíblicos. En Pentecostés, por ejemplo, dijo, hubo 3,000 convertidos cuando le dijeron a Pedro, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Pedro nunca dijo, hagan una fila. Y de uno por uno, cuénteme sus pecados. No, Pedro dijo, arrepentíos. Arrepiéntanse cada uno. Él decía, confiad, decía, totalmente en nuestro abogado Jesucristo. La fe en Él es suficiente para la salvación. Atacó las indulgencias de una forma, no solo Martín Lutero, unos 200 años después, no. Este hombre comenzó, las indulgencias eran el pago por aquellos que habían muerto con ciertos pecados y habían ido a parar al purgatorio, que es una falacia, la Biblia no registra el purgatorio. Todo estaba diseñado para que tu abuelita está en el purgatorio, pero pues tú la puedes sacar pagando una lana, unas misas gregorianas, entonces ya ahí concelebradas, cantamos, pero te cuesta una lana. Y las atacó, pero duro. Wycliffe escribió, para mí es claro que al vender indulgencias se ofende terriblemente a Dios. No se puede comprar o vender la salvación ni las bondades de Dios. Imposible, no se puede. No se puede hacer, no se pueden comprar como se compra un asno o un animal. Hablaba fuerte. Fíjense, él dijo, esta herejía ha provocado inmoralidad en la gente. Porque pago y ya. Él declaró que las indulgencias papales son una herejía y una blasfemia, porque contradicen y atacan el sacrificio de Jesús. Él escribió, les digo que aunque frailes y monjas canten en las misas que ustedes compren, aunque funden capillas o colegios, o vayáis en peregrinaciones, nada de esto os llevará al cielo, ni traerá a vosotros las bendiciones de Dios. ¡Sas! Se armó. Apártense, decía, de estos fraudes, cuyo origen es el anticristo, decía. Se puso bravo el hombre. Pero no era para menos, el hombre había nacido de nuevo. Confíen solo en Cristo, predicaba. Confíen solo en su palabra, no hay más. Él exigía a Roma que se predicara la Biblia. Y Roma decía, no, pues como no le convenía. En el momento que se predicara la Biblia, la gente se daba cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado eso. A medida que estudian las Escrituras, se dan cuenta del fraude espiritual en el que estaban muchos de ustedes. ¿Les ha pasado así? Incluso yo he sabido casos de gente que va y le reclama al padre. ¿Por qué no nos dicen la verdad? Y pues el padre se asusta. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Por qué no nos hablan de la Biblia? No, pues es que la Biblia nadie la entiende. Imagínense. Como en ese tiempo era común encontrar a los sacerdotes, según la historia, en toda esa disipación en la que ellos vivían, se les encontraba en las tabernas bebiendo, jugando. John Wycliffe vio, como sacerdote, que sus colegas en el ministerio no se dedicaban a la oración, ni al estudio de las Escrituras. Fíjense, yo me acuerdo cuando era niño y esto era bien común. Lo vi no una vez, dos, tres, múltiples veces. Que para el sacerdote de la parroquia del barrio donde uno vivía, para congraciarse con los muchachos, fumaba, tomaba, decía malas palabras, y decíamos todos, que a todo dar es el Padre. Se las pone con nosotros. Y juega con nosotros. Y dice las palabras, y él decía, no, pues para identificarme con ustedes.
¿Se imaginan un pastor haciendo eso? Entonces, él, al ver que los ministros de la iglesia no se dedicaban a la oración ni al estudio de la Biblia, dice la historia, que aún muchos ni siquiera en su vida habían leído la Biblia. Me acuerdo una vez que Carlos, mi hermano, estaba chiquillo. ¿Cuántos años tendrías, Carlos? Cuando hablaste con aquel sacerdote, ¿tendrías qué? ¿15 años? 15 años tenía de edad. Y un sacerdote también fue a rescatarlo de la perdición. A mi hermano, que ya se había convertido siendo un chavito. Y le dijo algo el sacerdote y Carlos le respondió con un versículo bíblico y le dijo, ¿y eso dónde está? ¿De dónde sacaste eso? En la Biblia. ¿En dónde? Está en la Biblia. No, no es cierto, la Biblia no dice eso. Dice, ¿cómo no? Aquí está, mire. Ay, pues no la leen. En estos últimos años, a raíz de que Juan 23 hizo una bula papal o una declaración de que debería de volverse a abrir las Escrituras, ya muchos sacerdotes leen la Biblia. Es más, monitoreando ahí el canal católico, yo me he encontrado, gracias a Dios, por algunos sacerdotes que están predicando, hermanos. Están predicando. No sé cuántos los hayan visto. Miren, una vez lo puse y dije, mi esposa va a pensar que es un predicador. Y cuando pasa dice, ay, es un sacerdote, es un padrecito, es un padre. Porque predicaba incluso mejor que la bola de charlatanes de hoy. Gracias a Dios que el Papa Juan 23 abrió de nuevo las Escrituras. Pero ya nos adelantamos casi hasta el siglo XX. Wycliffe escribió lo siguiente: el servicio a Dios, hablándole a los sacerdotes, a sus colegas, el servicio a Dios más elevado que un hombre pueda hacer es predicar la palabra de Dios. Solo la predicación de las Escrituras pueden producir hijos de Dios. ¡Qué revelación! Es la verdad. Jesucristo dijo, Jesús dejó su profesión de carpintero y se dedicó a la predicación. Sus apóstoles hicieron lo mismo. Vosotros debéis hacer lo mismo, les decía. Y hoy nos encontramos con tremendos hombres de Dios que ahora andan vendiendo seguros de vida y se meten en los negocios y andan envueltos ahí en conciertos para sacar dinero y se meten a empresarios. Gente que Dios llamó. Y Pablo escribió, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que siendo llamado se enreda en los negocios de la vida. Atacó fuertemente la Eucaristía. Wycliffe escribió lo siguiente: la transubstanciación no se encuentra en las Escrituras. El hecho de que el vino y el pan se convierten en la carne y en la sangre literal de Jesús no es bíblico. Decía él, no se habló de ella hasta el siglo XII, en el concilio de Letrán. Esta doctrina, dijo John Wycliffe, es blasfema, conduce a las personas a la idolatría. ¿Han visto eso de la adoración? Al Santísimo le llaman, ¿no? ¿Cómo vamos a adorar? Fíjense lo que él dijo. Debemos volver a la fe y práctica de los primeros cristianos. Debemos de volver, decía él. Él escribía, algunas expresiones en la Biblia deben de tomarse en forma literal, sin figuraciones, decía él, pero hay otras que no deben de tomarse en sentido figurado. Por ejemplo, es en sentido figurado, decía él, cuando dice la Biblia que Cristo es la roca. Él no es una roca. Cuando Jesús decía que Él era la vid, ¿por qué entonces decía Wycliffe, no adoráis una roca o una vid?
haciéndolo reflexionar, y la gente decía, oye, pues de veras, ¿verdad? También dijo Jesús, yo soy la puerta, pues vamos a adorar una puerta. También dijo, yo soy el camino, pues vamos a adorar un camino. También dijo, ¿cuántas cosas no dijo Jesús? Yo soy la luz delante del foco. O sea, es totalmente irracional eso. ¿Y por qué si un pedazo de pan y media copa de vino? Dice la historia que en el año 1380 sonó la alarma en Oxford. ¿Qué sucedió? Por instrucciones del Papa se reunieron 12 doctores en teología. 12 doctores en teología, 12 doctores en divinidades para discutir lo que John Wycliffe estaba diciendo. Y se decidió todo por votos. 7 votos fueron en contra de John Wycliffe y 5 a favor. Y la iglesia se preocupó por los 5 y dijeron, a ver, no, a ver, esos 5 que están a favor de John Wycliffe y que los amenazan con bajo pena de excomunión. Dice la historia que John Wycliffe se distanció de Oxford por la presión que estaba recibiendo. Pero sus convicciones siguieron fuertes, cada día más fuertes. Al sentirse aislado de todo y de todos, se refugió ¿en quién creen? Pues en Dios. Él hizo algo que tú y yo comúnmente no hacemos. Cuando se nos viene la tribulación, la aflicción, algunos hasta van al psicólogo para que los ubique. ¿Ven? Nos hace falta la verdadera fe en Dios y en la palabra, en las Escrituras. Él consideró, para estudiar la Biblia, al refugiarse en Dios, pues imagínense, llevaba sus pergaminos ahí. Y ahí él concibió por el Espíritu Santo traducir las Escrituras al inglés. No existía una versión en inglés. Y él consideró 5 reglas para estudiar la Biblia. Número 1, traducir un texto confiable. Número 2, comprender la lógica de las Escrituras. Número 3, comparar las Escrituras entre sí para comprobar que no se contradicen. Número 4, tener una actitud humilde en el estudio de las mismas, porque es hablando con Dios. Y número 5, recibir la guía del Espíritu Santo. Cosas que se han perdido el día de hoy. Para darle el final a esta conferencia, déjenme hablarles sobre algunas reacciones que tuvo el clero. Cristo entregó el Evangelio a los doctores cultos de la iglesia, decía el clero, para que ellos la administraran a los laicos. Pero ese tal Wycliffe lo ha traducido al inglés y no al latín, que es el idioma de los ángeles y de los clérigos eruditos. De tal manera es que la perla del Evangelio es echada y pisoteada por los cerdos. Dame favor. El arzobispo de Canterbury, en Londres, Inglaterra, escribió: ese miserable y pestilente John Wycliffe, de dañina memoria, hijo de la serpiente antigua, era el único verso que sabía de la Biblia. Heraldo e hijo del anticristo, dijo, que se atrevió a traducir al inglés las Escrituras, hombre coronado de maldad. Así le dijo, fíjense. La vida y obra de John Wycliffe honraron la sangre que Jesús derramó, poniéndola al alcance de todos. Qué tremendo, hermano. Poner al alcance de todos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Mientras que el clero la guardó en una caja secreta. Dice la historia que en 1384, mientras escuchaba un sermón, John Wycliffe, ya anciano, pasaron los años, una embolia terminó con su vida. El 31 de diciembre del 1384 sucedió esto.
El buen siervo y fiel había partido con el Señor que tanto había amado, al que con tanta vehemencia había servido y predicado. Aunque la Iglesia Católica lo odiaba, la historia registra que nunca lo excomulgaron, por alguna razón que Dios no permitió. En 1404, después de muerto, 25 años después de su muerte, el obispo de Canterbury prohibió hacer más traducciones de la Biblia que John Wycliffe había traducido al inglés. Y él dijo, este obispo, el que sea sorprendido leyendo la Biblia, perderá sus tierras, sus posesiones, y todo pasará a manos de la iglesia. Miren. En 1413, el Papa ordenó quemar todos los escritos de John Wycliffe. En 1415, 31 años después de su muerte, en el Concilio de Constanza, se condenaron sus enseñanzas con 300 cargos en contra del hereje Wycliffe. Y estaba muerto. 31 años después. Dice la historia que en 1428, 44 años después de su muerte, el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados y quemados, y sus cenizas fueran arrojadas al río Swift. Un escritor contemporáneo escribió lo siguiente: quemaron sus huesos hasta reducirlos a cenizas, y los arrojaron al río Swift, y sus aguas llevaron sus cenizas a todas partes, y así sus cenizas son el emblema de su fe, de su enseñanza, y que ahora está dispersa por todo el mundo como las aguas que cubren la tierra. Así escribió este hombre. Concluimos pues, John Wycliffe, el traductor de la Biblia, nunca se imaginó ser el precursor en devolver al pueblo la palabra de Dios. Fíjate lo que tú tienes en tus manos. Tú tienes una Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? A ver, levántenla. Fíjate, tú tienes esta encargo del Señor de llevarle a la gente las Escrituras, la Biblia. Y ahora sí que digan misa. Tú háblales de la palabra de Dios. Los reformadores que le siguieron traducirían las Escrituras a 34 idiomas en un periodo de casi 300 años después. En 1818, los traductores llegaban a muchas partes del mundo y traducían a los idiomas del pueblo las Escrituras. Déjenme decirles que en 1982 había ya 578 proyectos para traducir la Biblia. Fíjense, en 1942 se convirtió en una carrera profesional el ser traductor de la Biblia. En los Estados Unidos hay universidades donde tú puedes estudiar para ser traductor de la Biblia. Déjenme decirles algo. El general Lázaro Cárdenas, expresidente de México, él permitió la entrada de un grupo que se conocía en aquel entonces como el Instituto Lingüístico de Verano. ¿Quiénes eran estos? Ellos se dedicaban a alfabetizar a los pueblos que necesitaban la alfabetización de una manera gratuita. Y Lázaro Cárdenas, esto está registrado en la historia, les pidió de favor que si venían a ayudar a la alfabetización de los indígenas en México. Y ellos dijeron, por supuesto que vamos, pero nuestro libro de texto será la Biblia. Y Lázaro Cárdenas dijo, adelante. ¿Saben quiénes eran esos? Del Instituto Lingüístico de Verano. La organización se llama Instituto de Traductores John Wycliffe. 600 años después nos llegaron aquí. Déjeme decirle, Chiapas, Tabasco, todo el sureste de México, Guerrero, Michoacán, está lleno de cristianos que al ser, de indígenas cristianos que al ser evangelizados con la Biblia, mira, aquí dice esto y les enseñaban la Biblia.
se convirtieron, hermano. Vinieron y trajeron una semilla y honraron la memoria de aquel inglés que nació en 1303. Fíjate, hermano, lo que puede hacer Dios con un hombre y una mujer que entiende por qué está aquí en la tierra. Termino con esto. Hoy se está trabajando actualmente en más de 500 traducciones y hay más de 1000 traducciones a dialectos y de todo, porque existen en el mundo más de 3000 idiomas y dialectos, y hoy hay, por medio de este instituto John Wycliffe, trabajos en más de 1000 idiomas y dialectos, inspirados en aquel inglés. Si Wycliffe hubiera siquiera imaginado lo que su valiente obra iba a causar, no lo hubiera creído. Todo inicio que viene de Dios es pequeño, pero crecerá y crecerá y crecerá. Terminemos leyendo Juan capítulo 4, puestos de pie. Juan capítulo 4, versículo 34, Juan 4:34. Vamos a leer las palabras de Jesús y recordar la valentía de un hombre llamado John Wycliffe. Dice así: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega.